Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Te saludo muy especialmente en este día. Mi nombre es Cristian Peña, soy uno de los pastores de esta congregación. Y bueno, hoy tengo el gusto de acompañarte en nuestro tiempo devocional en casa, meditando en la palabra del Señor y orando. Decirte antes de iniciar que aquí tenemos la caja de comentarios donde tú puedes dejar tus apreciaciones o quizá alguna petición de oración por la que quisieras que podamos orar. Pero también, si no te has suscrito a este canal, quisiéramos invitarte a que lo hagas haciendo clic a la campanita que está aquí al lado y así puedas recibir otros recursos de la palabra del Señor que nos sirven para la edificación como creyentes. Bueno, en el día de hoy la historia que nos corresponde se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 3, desde el verso 16 en adelante. No voy a leer toda la historia, pero simplemente voy a resumir y leer los últimos 3 o 4 versos. Esta es la historia, nos cuenta la escritura, de 2 mujeres que fueron llevadas o que fueron delante de Salomón, cuando recién Salomón estaba iniciando su ejercicio como rey a Israel. Y estas 2 mujeres fueron a presentarse delante de Salomón porque tenían un problema en particular. Y el problema era un problema bien serio, porque estas 2 mujeres, cada una había tenido un hijo. Las 2 vivían en la misma casa. Y una noche sucedió que una de estas mujeres accidentalmente, al dormir, se acostó sobre su bebé, quitándole la vida. Lo que esta mujer hace es tomar el bebé de la otra mujer y ponerlo en su lugar para colocar en la otra el que estaba muerto, es decir, un intercambio de bebés. Por supuesto, cuando la otra mujer se despierta para darle de comer a su bebé, se da cuenta de que está muerto, pero ella se puede percatar de que este no es su bebé, sino que su bebé ha sido cambiado. Así que empieza un conflicto entre esas 2 mujeres porque las 2 están alegando que este bebé vivo es el de cada una de ellas. Y Salomón le recibe a las 2 y esta es, ante esta situación tan complicada, tan compleja, porque recordemos que en aquel entonces no habían pruebas de ADN como tenemos hoy, que fácilmente pudiésemos decir, bueno, darle un examen, ¿cierto?, de sangre para determinar quién de estas 2 es la mamá. No había nada de eso. Nos dice la escritura que tampoco había nadie presente en la casa, en el suceso, así que nadie tampoco podía ser testigo o decir si pasó o no pasó. Así que la situación era muy compleja. Sin embargo, en el versículo 23, esta es la respuesta que Salomón da. Dice, entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, tráiganme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partan al niño vivo en 2 y den la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo, oh mi señor, dele a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mate. Pero la otra decía, no será ni mío ni tuyo, pártanlo. Entonces el rey respondió, den al niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo maten. Ella es la madre. Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios
estaba en él para administrar justicia. Bueno, interesante esta historia y más aún la manera en que Salomón abordó esta situación. En aquel entonces, cuando una propiedad no podía saberse exactamente de quién era y habían dos personas disputando por esa propiedad, lo que se hacía era que se partía en la mitad, se dividía la propiedad y se le daba la mitad al uno y la mitad al otro. Magistralmente Salomón aplicó ese principio, pero en este caso en la vida de un niño. Por supuesto, cuando uno lee las primeras líneas, uno piensa, ¿cómo es esto? ¿Cómo pensar esa idea de que Salomón pretendía partir a este niño en la mitad? Pero es hasta el final de la historia que uno se da cuenta la sabiduría que Dios le había dado a este rey. Bueno, con este relato de la historia, quiero invitarte para que podamos entrar a nuestro acróstico, pero antes que podamos escuchar esta canción y comenzar adorando juntos al Señor. ¿Quién más conoce y pesa cada corazón? Y el mundo juzgará con rectitud. ¿Quién más es infalible y lleno de verdad? ¿Quién más que el Santo Dios? ¿Quién más quiso entregarse por el pecador y por amor pagó su redención? ¿Quién más perdona para siempre nuestro error? ¿Quién más que el Santo Dios? Ninguno sobre él, ninguno como él. El principio, el final, su trono eterno es, inmenso es su poder, infinito, inmortal. Esta historia que acabamos de resumir y de leer una partecita está antecedida por ese gran pedido que le hace Salomón a Dios en el comienzo del capítulo, con esa fascinante oferta que el Señor le hace a Salomón cuando le dice: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón, pudiendo pedir riquezas y tantas cosas, lo que pidió a Dios fue sabiduría. Y lo que tenemos aquí en este texto es justamente el cumplimiento de esa petición que le hace Salomón al Señor. Es como que Salomón se despierta del sueño en el verso 15 y en el verso 16 ya tenemos la primera situación en la que vamos a ver a Salomón recibiendo de parte de Dios sabiduría. Ahora, eso es muy importante porque en el verso final de esta historia dice que cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, o sea, una vez se supo, porque corrió la gran noticia de cómo Salomón había abordado tal situación. Entonces dice que el pueblo, cuando vieron toda esa sabiduría, temieron al rey, y temieron porque vieron que la sabiduría de Dios, y este es el punto, que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Ese gran evento fue muy significativo porque marcó ese inicio de que el pueblo comenzó a notar que este rey Salomón tenía algo especial y tenía la sabiduría que Dios había colocado sobre él. También era importante porque para el mismo Salomón fue ver la respuesta o la petición cumplida a su oración. Ese Dios que se le había aparecido en sueños es el Dios que le está ahora revelando y dando conocimiento y entendimiento para juzgar al pueblo al que él ahora tenía que juzgar. Pero quisiera invitarte para que oremos en este momento de confesión y oremos en este sentido, porque nos admiramos, uno lee estas historias o esta historia en particular
y se admira en gran manera de la sabiduría de Salomón. Pero esto nos llama la atención también porque nos hace pensar en la sabiduría que Dios proporcionó a este hombre, que esta sabiduría venía de parte del Señor y que nosotros también hemos de ser admirados por tal sabiduría. Salomón pidió sabiduría al Señor por encima de muchas cosas y quizás nosotros también pedimos a veces sabiduría, pero creo que hemos de pedir perdón al Señor porque tantas veces pedimos sabiduría del Señor, pero buscamos y escuchamos las voces de otras personas o de otros lugares donde queremos encontrar cómo llevar nuestra vida, cómo entender la vida, y nos apartamos de aquel que es quien verdaderamente puede entregar sabiduría al corazón. Así que oremos al Señor y pidamos que Él nos perdone y nos limpie. Por esto, amado Dios, nosotros somos sorprendidos con esta historia. La primera historia que se cuenta del rey Salomón como rey, ejerciendo su papel como juez que le correspondía también. Y nos sorprendemos de eso, Señor. Pero tantas veces, Señor, nosotros acudimos a buscar sabiduría humana y no la sabiduría que proviene de ti, como la que nos muestra este texto. Un hombre que fue vasija, que recibió de parte de ti sabiduría divina, que encontró y vio que ese era el mayor regalo que tú podías darle. Perdónanos, Señor, porque a veces no valoramos eso, no apreciamos lo que tú nos puedes entregar, la sabiduría que viene de ti, Señor, que para Salomón fue dada de esa manera, para nosotros nos es entregada en tu palabra y no la valoramos, Señor. Y queremos buscar sabiduría en otros lugares, quizá en nosotros mismos, quizá en nuestros estudios, quizá en nuestra propia experiencia de vida. Creemos que porque hemos transitado cierto tiempo sobre esta tierra o porque hemos tenido ciertas preparaciones o porque hemos estado en ciertos lugares o porque hemos estado con ciertas personas, creemos que eso es suficiente, Señor, y queremos hoy arrepentirnos delante de ti por buscar sabiduría donde no la hay o porque nosotros nos dejamos deslumbrar por otras sabidurías que no son las que provienen de ti, Señor. Perdona nuestra vida, Señor, por favor. Nosotros reconocemos la necesidad que tenemos hoy y cada día de postrarnos delante de ti y humillarnos para recibir la gracia que nos es dada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos.
no te quiero fallar jamás. En nuestro tiempo de adoración, que es cuando miramos al Señor y queremos ver sus atributos, yo quisiera referir a dos asuntos en particular. El primero es ver que esta sabiduría que deslumbró al pueblo, que todavía cuando leemos hoy esta historia decimos, increíble cómo este rey pudo descifrar, cómo pudo lidiar con una situación tan compleja y finalmente poder entregar este niño a la mujer que era verdaderamente su madre. Nos hace pensar en el dador, quién es el que da. El capítulo quiere dar claridad en que esta no es sabiduría de Salomón, es sabiduría que el Señor le entregó a Salomón por su gracia y en su misericordia. Es Dios quien responde a ese clamor o a esa oración de Salomón, a ese pedido de Salomón, y el pueblo finalmente puede darse cuenta de que esta sabiduría era de Dios. Eso es muy importante, es Dios el que da, es Dios quien otorga, y Dios tuvo a bien dar esta sabiduría. Así que yo quisiera que adoráramos a Dios por esa sabiduría que entregó a Salomón. Es Dios el artífice, es Dios el dueño de todas las cosas. Nosotros solamente somos receptores de sus bondades, y también tú y yo adoramos a Dios por lo que Él nos ha entregado, lo que Dios te ha dado a ti, tus dones, tus talentos. Eso que Dios ha dado es por su infinita bondad, y hemos de devolvernos a Dios en humillación y adoración. Pero en segundo lugar, también decir que este rey Salomón pues anticipaba o tipificaba más bien al que habría de venir, a Cristo Jesús, este que es más sabio, porque dice la palabra que no había otro más sabio como Salomón, sino uno, y este es Cristo Jesús, quienes las personas y la gente de aquel entonces estaba maravillada y admirada con la enseñanza de Jesús, como nos dice por ahí en Marcos capítulo 6, el verso 2, dice que estaban maravillados, se preguntaban quién es este que tiene tanta sabiduría. O recordemos también cuando Jesús apenas de 12 años estaba en el templo y les enseñaba, y dice que todos estaban maravillados y admirados de su sabiduría. O como en el momento en el que una mujer fue sorprendida en adulterio y fue puesta ahí a la mitad del pueblo para ser apedreada. Y entonces cuando llega Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ninguno pudo lanzar esa piedra porque todos fueron allí confrontados, y fue que Jesús solucionó un conflicto, una situación en particular. Esa es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Él es verdaderamente sabio, Él es juez justo, y yo quiero pedirte que adoremos a nuestro Señor por su sabiduría, porque no hay otro como Él en su perfección, en su entendimiento sublime, majestuoso nuestro Dios. Así que adorémosle en esta hora. Señor, nosotros nos postramos delante de ti para reconocer que no hay nadie como tú, bendito Señor. Nosotros como seres humanos simplemente somos receptores de tu gracia. Salomón lo fue aquí. Fuiste tú mismo quien le dijiste a Salomón, ¿qué quieres pedir? ¿Qué quieres que te dé? Él pidió sabiduría y tú se la entregaste. Y una vez el pueblo vio tal sabiduría, ellos entendieron que no era Salomón, ellos entendieron que eras tú. Y te adoramos, Señor, porque eres tú quien has tenido a bien otorgarnos, bendito Padre, los dones, los talentos. Eres tú quien nos lo entrega. Tú eres tan generoso, eres tan fiel con nosotros. Por eso queremos elevar nuestro corazón a ti en esta hora, adorarte, queremos contemplarte a ti, tu grandeza, tu poder. Cuando miramos la persona de Cristo Jesús, no hay otro como Él, no hay otro como Él.
Las multitudes se asombraban de su enseñanza, se asombraban de sus parábolas, se asombraban de lo que él hablaba, de cómo caminaba sobre este mundo, cómo trataba a otros. Admiraba, pero también confundía, y eso es tu grandeza, esa es tu sabiduría. Ante ti, Señor, nosotros nos postramos, ante ti queremos hoy doblegar nuestro corazón y reconocer tu grandeza. Te adoramos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mientras escuchas la siguiente canción, te invito para que puedas seguir ahí en adoración al Señor. Ninguno es sobre él, ninguno como él. El principio, el final, su trono eterno es, inmenso es su poder, infinito, inmortal. Ninguno es sobre él, ninguno como él. El principio, el final, su trono eterno es, inmenso es su poder, infinito, inmortal. ¿Quién más que el Santo Nuestro tiempo de súplica. Y hay dos cosas en las que quisiera guiarte para que podamos orar juntos al Señor. Primero, notar a Salomón, este rey que está frente a esta situación, estas dos mujeres que vienen a él y que él puede resolver esta situación tan particular y tan difícil. Salomón, un hombre que dependía del Señor. ¿Sabes qué me parece tan interesante? Que cuando Salomón pide sabiduría, él no la pide para él. Él no dice, Señor, dame sabiduría porque yo quiero ser el más sabio de este universo. Quiero que todos reconozcan mi sabiduría. No, sino que Salomón, cuando pide sabiduría, en el verso 9 dice, dame sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Él reconoce esta necesidad que tiene de la tarea que se le ha encomendado, la misión que tiene por delante, la gran responsabilidad que se le ha entregado, y él le pide al Señor que le dé sabiduría. Yo quisiera que podamos sumarnos a eso y decir, Señor, concédenos sabiduría. La sabiduría no es conocimiento, no es adquirir información, datos que simplemente llenan nuestra mente. Sabiduría tiene que ver con poder aplicar lo que sabemos, poder aplicar lo que conocemos. En el libro de Proverbios es evidente eso, ¿no? La sabiduría, se habla mucho allí, pero es cómo puede ser aplicada en la cotidianidad, en la vida. No es un pensamiento abstracto, sino que es cómo nosotros vivimos la vida, y cuando vivimos en el temor del Señor, bajo sus parámetros y su dirección, eso es ser sabios, eso es poder llevar a la práctica. Y quisiera que pudiésemos orar en ese sentido. Pero también hay un asunto aquí en ese texto, y entrando un poquito a la historia en particular, aquí hay un asunto. Hay dos mujeres que están pidiendo que se haga justicia, pero hay una mujer de ellas que es la verdadera madre de este bebé, y está clamando por justicia. Y quisiera también que pudiésemos orar en ese sentido. Quienes esperan justicia de parte del Señor, esas dos mujeres vinieron a Salomón para que se les hiciera justicia. Tú y yo podemos venir al Señor, al Dios sabio, quien hace justicia. Él es sabio y es juez, que imparte justicia con sabiduría, y esa es nuestra confianza. Así que oremos. Te invito para que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos o puedes centrarte en esta oración, y decimos, Señor, recordamos el texto en Santiago que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios.
Y seguramente en Santiago estaba la imagen de Salomón cuando pidió a ti sabiduría. Queremos rogarte, Señor, que nos concedas la sabiduría que tú das, la sabiduría que nos lleva a vivir conforme a tu palabra, que nos hace rendirnos delante de ti, que nos hace caminar bajo ese temor que hemos de tener aquel que es nuestro Dios y nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas, lo que tú nos das a través de tu palabra, a través de las enseñanzas de la Escritura. Hoy clamamos por sabiduría a ti, Padre. Los que quizá a veces pensamos que no la tenemos. Tu palabra dice, pídenla con fe, creyendo. Y queremos así, Padre, pedirte, Señor, que tú nos concedas esto por tu gracia y por tu misericordia. También, Señor, pedirte porque en esta historia hay una mujer que está clamando por justicia. Ella viene ante el rey y obtiene justicia. Eso nos recuerda a nosotros que hoy estamos delante del juez supremo. Salomón apenas era un tipo, Señor, de quien habría de venir, y nosotros hoy podemos estar delante de ti y podemos clamar por justicia. Oramos por aquellos que están sintiendo o experimentando la injusticia en sus trabajos quizás, la injusticia en alguna relación, quizá en algún negocio, en alguna situación en particular que tú bien conoces, Señor, y puedes intervenir. Pedimos que podamos acudir a aquel que es fuente de toda sabiduría, que podamos correr a ti, que podamos clamar a ti, Señor, quien conoces todas las cosas y ejerces justo juicio. En esto podemos descansar y en esto podemos confiar, Señor. Así que yo quiero rogar por esto en particular y pedirte que bendigas la vida de cada uno de nosotros en estos dos sentidos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si quieres seguir intercediendo, puedes hacerlo también mientras escuchamos la siguiente canción de adoración. Al despertar un día más me postro ante ti, oh Dios de amor, fuerza me das, aliento y vida en mí. Tú eres dueño de mi ser, me fortaleces con poder, renuévame, susténtame, la gloria sea a ti. Para finalizar ya nuestro tiempo de acción de gracias, queremos pensar cómo este pasaje, cómo esta escritura nos anima a nosotros, a nuestra fe, nos anima a hacer algo en particular. Y estas dos preguntas para ti. En primer lugar, quisiera preguntarte, ¿en qué necesitas hoy sabiduría? ¿Hay algo en especial que tú estés necesitando sabiduría? Quizá alguna situación que estás pasando, alguna situación confusa, algún problema, y tú necesitas sabiduría, o alguna decisión a tomar muy importante en tu vida, en alguna relación, algún asunto en particular. Creo que este es un pasaje que nos llama a nosotros a pensar en esto, que muchas veces nosotros buscamos la sabiduría en muchas partes y hemos de centrar nuestra atención en el Señor y pedir que Él nos ayude, que sea Él quien nos dé. Así que sí, creo que todos nosotros necesitamos esta sabiduría del Señor, que Él nos dé esta sabiduría, y quisieras que puedas pensar en eso.
porque quizás es el momento en que tú necesitas dejar de seguir buscando en tus fuerzas cómo solucionar, cómo finiquitar esta situación, cómo tomar una decisión, y quizás tú estás basándote o apoyándote en tu propia sabiduría o en la sabiduría de otros. Pero nosotros requerimos venir al Señor y pedir que Él sea nuestra mayor fuente de sabiduría, de dirección, de consejo, de guía, y que podamos someternos a Él. Y en segundo lugar, quisiera que puedas pensar si tú necesitas hoy confiar en el justo juicio de Dios. Él es el Rey. Era Salomón el Rey en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey que ejerce su justo juicio sobre nosotros. Y quizá hoy tú necesitas confiar también en el Señor, en que Él es el juez, que todo lo conoce, todo lo sabe, no hay nada que se escapa delante de sus ojos, y que Él es quien imparte juicio. Y podemos confiar, así como esta mujer, imagínate cómo salió esta mujer de ese lugar cuando se le fue entregado a su hijo en sus brazos. Ella pensó que este niño iba a morir, incluso se desprendió de este niño. Cuando fue conmovida, ella prefirió que la otra mujer se quedara con el niño antes de que él muriera. Su corazón, imagino, estaba afligido, pero eso cambió rápidamente cuando Salomón impartió este juicio tan magistral y lleno de sabiduría. Bueno, nosotros tenemos a nuestro Señor, quien hace justicia y hace juicio en su sabiduría y en su perfección. Así que demos gracias al Señor, y te dejo con esas dos preguntas para que tu fe, mi fe sean desafiadas y podamos dar esos pasos en nuestra vida cristiana. Señor, gracias por tu palabra, por esta historia fascinante, Señor, que nos has traído el día de hoy. Ayúdanos a seguir profundizando en ella, a seguir quizás meditando en ella en las próximas horas, que sigas hablando a nuestros corazones. Pero también, Señor, te pedimos que ahora, cuando terminamos en acción de gracias, siempre queremos pensar, Padre, en cómo nos mueve a la fe, cómo nos conduce a la acción. Estamos agradecidos contigo, pero queremos que esa gratitud pueda verse aplicada en nuestras vidas. Y queremos rogarte que nos ayudes, porque quizá nosotros necesitamos hoy sabiduría de ti, en algo en particular. Tú conoces bien los corazones, tú sabes muy bien las situaciones, y quizás nosotros estamos apoyándonos en sabiduría humana. Quizás nosotros estamos queriendo resolver algo en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento. Quizás le estamos creyendo más a alguien. Quizás estamos corriendo en busca de algo o de alguien antes que de ti. Y esta porción de hoy nos recuerda que nuestra única fuente y mayor fuente de sabiduría eres tú, y que hemos de correr a ti, Señor. Así que por favor te pido que nos ayudes a que podamos ir en esta dirección, pero también que podamos confiar, Padre, en que tú eres el juez justo. Y quizás algunos de los que están hoy aquí conectándose a este devocional en casa, necesitamos poner nuestra confianza en ti y descansar que tú eres ese Rey que ejerce justicia con perfección, con rectitud, y que nosotros podemos descansar en eso. Que no hemos de esperar que sean los hombres, porque como hombres estamos caídos, corruptos por el pecado, pero nuestros ojos se levantan a ti, quien impartes juicio verdadero. Así que, Señor, ayúdanos a caminar así, con estas verdades en nuestro corazón, con esta confianza y con este desafío que tú nos haces el día de hoy. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Queremos también animarte para finalizar en compartir estos videos con otras personas, quizás amigos, familiares, que tú consideres, y podamos juntos así seguir extendiendo la palabra del Señor sobre esta tierra. Bueno, Dios te bendiga, y será hasta nuestro próximo devocional en casa. Gracias por acompañarnos
en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.